Now I call to this table Alexandra Licht, please, y Fernando Bautista, por favor. Bueno, ellos nos van a hablar. Alexandra is going to speak about the situation, the current situation of the ESCI initiative and of the future strategies of the initiative. So Alexandra, she's responsible of policy of the ESCI at the DG EAC. She will be speaking in English. So Alexandra, you have the floor. Thank you so much. Hi, thank you so much. First of all, thank you for having us here. I'm very happy to see the room full of excited people. I would like just to apologize that I'm unable to speak in Spanish. I can understand though, which is great, but I cannot, if I'll try to speak Spanish, it will be like broken Italian Spanish, so please forgive me. But I can follow the discussions, so even if you have a question, you can ask it in Spanish, no problem. So first of all, let me thank the University of Valencia for hosting us. And of course, thanks to the colleagues from CEPI that we've been working in a very close collaboration since the beginning of the initiative. And when walking in the street, trying to find my way with Google Maps and getting confused on where to go, I saw in the entrance that it was written that Valencia is the top in receiving Erasmus students in Europe. So this is excellent. I think we couldn't choose a better location than this. And I think you should be very proud of your institution. Because we know, of course, that how much work it requires to receive all the students, to assure they have good experience, to assure they can study properly and have all the services related. So chapeau to you and your team. So I will start with a presentation about the current state of play. I'll introduce myself, Alexandra Licht. And I work on Erasmus in Papel, Erasmus without paper, part of the initiative. I'm the policy officer and the strategy. Of course, I'm not alone. I work with a big team within DG EAC of IT specialists and business analysts, but we also work with the Erasmus without paper consortium. Okay, so let's see. We try. Okay. Okay. Yes. So I would just go a bit in details. I will just go not very much in detail, but because I'm sure that you know, the European Student Card Initiative, it's a flagship initiative of the European Commission. And we know that in this period of many changes, as you know, we're in the process of adopting the new MFF, a lot of political changes, a lot of political pressure, but the European Student Card Initiative remains as one of the priorities for DG EAC as a part of the Erasmus+. It's a flagship initiative that aims to make the European education area more inclusive, more digital, and interconnected. So it facilitates exchanges of students, exchange of digital data across institutions. It assures that all ECHA holders and higher education participating in the university alliances commit to implement also the European Student Card Initiative. And it's anchored legally in the Council recommendation on building bridges for effective European higher education. So this is where this is the legal basis, basically, and this is what based on this, we're working and continuing to develop the initiative. Now, the initiative, we call it the Tarjeta
Europea de Estudiante. But we know that it's not just the European student card. We have here a few elements: the Erasmus Without Papers, European student card, and the Erasmus Plus app. And all of that together, we call it the European Student Card Initiative. I'm fully aware this is not the most catchy name or clear name that we could have given to the initiative, but sometimes that's how it is, and that was decided on a higher political level, so we just continue. Now, why are we actually investing in that? Because we think, okay, it's exchanging student data, that shouldn't be so complex, but the exchange of student data is not the end goal. It's a mean to achieve a much higher goal. So ESCI, along with other initiatives that focus on digital transformation, are what we call to widen and to solidify the European education area. So why? Because if you need to exchange your students' data and your institution data digitally, you will invest in digital tools in the institution. You will create, when you need to implement Erasmus Without Paper or the Ask the European Student Card, you need to talk to your IT colleagues. You need to talk to different departments. It's not just the role of the IRO or the International Relations Office. So this way, the initiative drives a change within the institution, connecting higher education institutions, enhancing student mobility, and actually how we build a Europe fit for the digital age. Now, when we talk about, when we look at an overview of this upcoming academic year and beyond, as my head of unit, Susanna, she presented some statistics. So currently we have over 3,000 higher education institutions connected to Erasmus Without Paper across 37 countries. But we know that not everyone is exchanging IAs and LAs. So this is a point we need to work on. We have 20 third-party providers, 38 in-house systems, many of which are in Spain. And we have the EWP dashboard, which is a solution funded by the European Commission and currently serving as the reference implementation. And of course, we also have the Erasmus Plus app, which its backend is connected to EWP dashboard. And there we have the home module that assists students to look for accommodation in their host city. We see that throughout the years, we have a steady growth in exchange of digital learning agreements, of DLAs. So I think the graph really speaks for itself. We can see that in 22-23 academic year, we had around 37 of all learning agreements that were exchanged digitally. That has raised to 53%. And we have a projection, because this statistics, we did it already in the middle of the year, but in the end of this year, the projection is to 67% of all learning agreements to be exchanged digitally. That's not perfect. Okay, we're not there in our targets, but that's already a very good step forwards. Now, when we look at the interinstitutional agreements, here we know that it was much more difficult, because interinstitutional agreement has, you have faced a lot of difficulties, interoperability problems, a lot of versions that needed to be exchanged. This is we're fully aware of that. It's also part of the way the interinstitutional agreements are designed. And there we have a growth, slower, but a growth from 27% in 2023. And when I looked at the stats last week, we were around 45% of approval rate. So that's good, but there is remaining a lot of work to do, especially with the interinstitutional agreements. For the European Student Card, I will go rather briefly, because my colleagues here from Entity Data will present in more detail the European Student Card. But the European Student Card, the ESC, how we call it internally,
it adds a European dimension to an existing higher education student cards. So students can have their student status easily recognized across Europe. And there we aim for students, for higher education institutions, and to student providers. And my colleagues will explain about this further in detail. But I would say that the goal here is to simplify access to on and off-campus services, to have a shared European identity across students, to securely validate the student status, and of course to support reciprocity. So if a student comes from an institution and knows that in his or her city, in his or her institution, they receive certain services, they would know that also in their host institution, they can expect similar services. And this is why the principle of reciprocity is essential. And without the principle of reciprocity, which is in your hands, in the hands of your institution, the card, well, that's what gives added value to the card. Now, we will continue to the Ask features. I will just present it briefly because, as mentioned, my specialization is more Erasmus without papers. But the Ask, basically, it can be updated, adapted to a digital and physical formats with any type of technology. And the institutions can add features to their existing cards via the Ask router. So you can see an example of a physical version, and you can see an example of a digital version. We will have the European Student Card logo, the European Student Card number, and the European Student Identifier. And here, when we talk about statistics, as Suzanne mentioned before, there are 3.9 million Ask issued, which is an impressive number, a raise of 29% since last year, with active 1.9 million cards in 18 countries and throughout 468 institutions. Now, we know that this, when we talk about Ask, and here colleagues will complement, the landscape is not very simple because we have in different countries different legislations about who can issue a card, what is the process of issuing a card, who holds the data, and so on and so on. So we see countries where there is a more national regulation on the national level than sometimes, for example, colleagues, correct me if I'm wrong, in Croatia, we have all students have a European student card because there it's in the national competence. The Ministry of Education just issues the cards for all the students. So here we see that the landscape changes from one country to another, depends on the legislation. And when we look, I don't know if you have questions. I assume yes. Would you prefer that we'll keep it to the end? Yes, please. Okay. After Fernando. Sure. Okay. Let's look. So now I have explained and overloaded you with information on what is the situation now. Now, you know, we're in 2025, but the next Erasmus Plus program is just around the corner. And when we look towards the new program, the next Erasmus Plus program, so first of all, we're very happy that we didn't have budget cuts, right? So within the Commission, we assured the same amount as for last programming period, and this is very positive. When we look until the end of the program in relation to ASCII, we will have 3 guiding principles. The first one is consolidation and reinforcement of existing processes. We're not looking to add new processes until the end of the current programming period. We will continue to work on the interinstitutional agreements. We will continue to work on the learning agreements. We will continue to roll out nominations and preparation for transcript of records. Now, these are 4 processes that already exist in the network. We're not going to roll out or digitalize new processes. Why? Because the focus is on solidifying and consolidating these processes to be fully digital.
Another goal is to assure that all the investment that has been put from your institutions would not be lost. So we want to assure continuation of services and infrastructure until the end of the programming period, which will require, of course, the collaboration with EWP Plus and the colleagues from Entity Data to assure continuity. These are the goals until the end of the program. And when we look at concretely the goals for the student card, the goal for the student card is to accelerate the issuance of the cards within and across all program countries, to launch the service catalog, which colleagues will explain later more in detail, to promote the completion of partnerships programs, to bring added value to the ESC holders, and to roll out the digital European student card. When we talk about the goals for EWP, Erasmus Without Paper, our goal remains to reach the 95% of digital learning agreements until the end of the program. By the end of this academic year, I hope we could reach this goal. I think it is possible, as currently we stand around 70%. Introduction of nomination in beta testing and a gradual rollout of this feature, which is already existing in the systems, until the end of 2025, also maybe continuing to 2026 with certain institutions that might need more support. Review of the process of transcript of record of tours, modalities and development to be done in 2026 onwards. But this would not be, let's say, that will be more of an optional process that institutions can try and deploy. And of course, to prepare for the future IAA renewal. And I think we all know, and we all, exactly, that we all breathe very deeply when we think about the IAA renewal for the next program. And this is why our team in DGAC, and together also with the EWP consortium, we're already working on scenarios for this renewal. We don't want to have the same situation as we had in the beginning of this program. So this is why the preparation from our side and the consultation with you starts already now. And of course, to implement the acceptable use policy revision and implementation. How many of you have heard about the acceptable use policy? Well, no one. Okay, but then it's good that I'm here. I can update. So acceptable use policy is basically an agreement that is shared between all providers with EWP consortium and with the Commission, that defines what is the use policy. How do we use EWP? So what happens, for example, if I have a problem with an IAA and my provider doesn't solve the problem? Or if I have a problem with the IAA, I reach out to the service desk and I still don't have a solution. So this is acceptable use policy. We set a regulation, more regulated network that decides and sets time frames. So each provider and each in-house systems, they commit to solve problems and commit to follow certain specifications that are decided by the Commission and the consortium. It means if you have a problem and you share it with your provider and you share it in the service desk and there is no reply and the problem stays, then the acceptable use policy says that your provider has to provide you a solution, has to solve the problem. If the problem is not solved within 3 months, there is a process of exclusion. So basically, we make providers and all players in the network, third-party providers, dashboard, in-house system, more accountable. They have to obey to the rules. They have to make their systems aligned with a specification. And I think this is that was a very welcome step, both by providers, by consortia, and also, of course, first and foremost, by institutions.
And when we look towards the new program, we want to build on and to safeguard current investments in AWP. It will be based, the future of ESCI in the new Erasmus Plus program will be based on consultation with users and providers to establish future requirements. So we know what works, we know what doesn't work, but we need your voice, we need your feedback, we need your input to make, let's say, to develop ESCI towards the new program in the best suitable way. And the implementation of the European Student Card Initiative will be based on a cooperation between DGAC and the executive agency. So that's quite I think this is one of the biggest novelties. And if you ask me, how would the system look like in the next program period? The idea that we defined it together, that we build it based on your suggestions, on your feedback, on your consultation, based already on investments that have been done in the current program, in processes that are working already in the current program. We optimize, we solidify, and we continue towards the next programming period. In my presentation, you can see some hyperlinks. The presentation will be shared with all of you, so you could access the various information channels for EWP and also for ESC. So this will be shared with you. There are a lot of hyperlinks there for videos and Confluence pages and so on and so on. Thank you. I hope that was clear enough. And if not, then please don't hesitate to ask questions and challenge me with your input. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much again. And we will have time for questions after Fernando's presentation, okay? Bueno, entonces pasamos a la presentación de Fernando sobre la situación actual de la estrategia en nuestro país. Así que, Fernando, cuando quieras, adelante. Buenos días. Hola. First, thank you, Alex, for your support to prepare these meetings. And now I will change to Spanish para hacer la presentación. En mi caso, vamos a plantear la situación actual en España de implementación de la iniciativa. Lo que vamos a hacer es contaros qué acciones hemos llevado a cabo para conocer la situación en España, los datos en que nos encontramos, que, como hemos visto a nivel general, pues en España incluso más podrían ser bastante mejores. Tenemos todavía mucho por hacer. Entonces, básicamente, vamos a comentar sobre... Al principio del año hicimos una encuesta a todas las instituciones potenciales. Luego hemos hecho un análisis de los datos basado en las fuentes de información, como el portal de EWP. Y luego vamos a contar las acciones que hemos desarrollado en base a esos análisis. Comentaros brevemente un documento en el que hemos estado trabajando en el SEPIE, de una estrategia de la iniciativa en España, y las acciones futuras que entendemos que debemos abordar. Empezamos con la encuesta. A ver, sí, ahora. Bueno, esta encuesta salió a raíz a principio de año, en febrero por ahí, recibimos por parte de la Comisión Europea unas fichas de país que prepararon con su análisis de la situación en cada país, con las instituciones con mejor situación, con mejores datos y con peores datos, siempre en la parte de los Digital Learning Agreements, comparando con el volumen de movilidades, no tanto el volumen total que realizaba cada institución, sino en relación a los estudiantes que movía. Entonces, en base a esa ficha, hicimos la encuesta pensando en dos cuestiones. En primer lugar, recabar de las instituciones aquellos temas que les interesaban más de cara a la preparación de esta jornada. Y, en segundo lugar, ya que hacíamos la encuesta, pues aprovechar para
consultar a las instituciones que respondieron a esa encuesta sobre su situación respecto a los diferentes componentes de la iniciativa. La encuesta se lanzó el 11 de marzo y los resultados se terminaron de analizar el 31 de marzo. Todo fue durante el mes de marzo. En base a esa encuesta, como hicimos de las respuestas recibidas, hicimos un análisis. El público objetivo de esa encuesta fueron 265 instituciones, porque eran aquellas instituciones que a la vez eran titulares de la Carta Erasmus y a la vez desarrollaban movilidad de estudiantes para estudios, porque como sabéis, los dos procesos actualmente digitalizados afectan básicamente a la movilidad de estudiantes para estudios, sobre todo el acuerdo de aprendizaje. De esas 265 instituciones consultadas, contestaron la mitad, 132, un 53% de las respuestas venían de universidades, un 33% de enseñanzas artísticas y un 14% de instituciones de formación profesional. En cuanto a los métodos de conexión que nos indicaban en la encuesta, casi el 54% afirmaban utilizar el dashboard, proveedores externos un 19% y sistemas propios o todavía no conectadas había un 16% en cada caso. Especialmente preocupante es la parte de todavía no conectadas porque implica un desconocimiento en cuanto al compromiso adquirido al obtener la Carta de Erasmus de Educación Superior en cuanto a la digitalización de la gestión. En cuanto a los métodos de conexión, los datos que obtuvimos en la encuesta era sorprendente el porcentaje de universidades que habían optado por, al menos hasta ese momento, por utilizar el dashboard. Sin embargo, esa utilización del dashboard sí que era comprensible por parte de las instituciones de enseñanzas artísticas y de formación profesional. En cuanto al alto porcentaje que hemos visto de instituciones no conectadas, sobre todo en la parte de centros de formación profesional, podría deberse al registro de instituciones de formación profesional que realmente no están desarrollando movilidad de estudiantes para estudios, sino movilidad de estudiantes para prácticas y, por lo tanto, por el momento, Erasmus sin papel no les es útil hasta que no se despliegue el acuerdo de aprendizaje para prácticas. De las instituciones que completaron la encuesta, tenemos que el 72% de las que respondieron a esa encuesta afirmaban que ya estarían tramitando acuerdos de aprendizaje a través de Erasmus sin papel, que un 77% afirmaban que ya habían renovado digitalmente acuerdos interinstitucionales a través de la red, un 31% afirmaban que estarían intercambiando el identificador europeo de estudiante en el acceso de sus estudiantes para tramitar el acuerdo de aprendizaje, y un 14% afirmaban que estarían emitiendo tarjetas europeas de estudiante. En cuanto a los desafíos que planteaban, hablaban de problemas técnicos para la conexión a la red y la conexión con los otros sistemas, los problemas derivados de que las instituciones socias no estuvieran conectadas y, por lo tanto, mantener un doble flujo de trabajo, por un lado el digital con aquellas que ya estaban digitalizadas y, por otro lado, fuera de Erasmus sin papel para aquellas no digitalizadas. Sobre todo en el caso de las instituciones que utilizaban el dashboard, hablaban de la necesidad de formación sobre su uso. También se observaban diferentes resultados en la tramitación de los acuerdos de aprendizaje entre el flujo de estudiantes entrantes y salientes. También trasladaban las instituciones su frustración en todo el proceso que ha llevado la implementación del acuerdo interinstitucional. En cuanto al identificador europeo de estudiante y la tarjeta europea de estudiante, manifestaban cierta falta de conocimiento sobre el uso y la implementación de estos componentes y sobre los beneficios que implicaban. Y luego, en cuanto a la tarjeta europea de estudiante, también la capacidad real de ciertas instituciones pequeñas, sobre todo de enseñanzas artísticas, de tener la capacidad para emitir tarjetas de estudiantes y realmente actualmente no emitían tarjetas como tal. Pasamos a la segunda acción que llevamos a cabo. Después de la encuesta, lo que hicimos es llevar a cabo un análisis de la implementación de la ESCI, basada, por un lado, en la ficha de país y los datos que acompañaban a la ficha de país que nos trasladó la Comisión Europea, y, por otro lado, en fuentes de información que tenemos, como ha enseñado antes Alex, como el portal de estadísticas de Erasmus sin papel. En base a esa información, pues, como decimos, por una parte nos basamos en una base de datos que veníamos manteniendo en la Agencia Nacional de Instituciones Titulares de la ECHE y su situación respecto a los diferentes componentes de la iniciativa,
A esa base de datos sumamos los datos que se podían extraer y que se pueden extraer del portal de estadísticas de Erasmus sin papel. Como he dicho, la ficha de país que nos compartieron con los datos, con el análisis de 2024. Los datos de movilidad del año académico en cuestión, extraído de BM. Bueno, ahí pone Erasmus NI Dashboard, pero realmente es una herramienta que se alimenta de los datos que las instituciones registráis en BM. Y luego para los otros componentes, pues para, por ejemplo, identificar el grupo de estudiantes, de los listados de proveedores de identidad de GEANT, del propio listado de instituciones dadas de alta en el proveedor de identidad de último recurso que lanzó la Agencia Nacional con la Universidad de Granada y Reciris, y el listado de instituciones que estaban registradas y emitiendo tarjetas en el router de la tarjeta europea de estudiante. En este análisis, en primer lugar, en cuanto a la conexión a la red, Erasmus sin papel, vimos que había un panorama diverso en las instituciones españolas. Por un lado, el dashboard era el preferido por instituciones medianas o pequeñas para conectarse a la red, mientras que las instituciones grandes, las grandes universidades, estaban utilizando o intentando utilizar o proveedores externos. Ahí tenéis algunos de los que principalmente funcionan en España, o sistemas propios. En concreto, había 16 instituciones españolas que estaban intentando implementar o conectarse a través de sus sistemas propios. En cuanto a los acuerdos interinstitucionales, 241 instituciones, según los datos en el portal de estadísticas, estaban procesando en mayor o menor medida acuerdos interinstitucionales. Algunas instituciones es cierto que están utilizando varios sistemas, o sea, de algunas de las que hemos hablado antes que utilizaban el dashboard realmente, o a lo largo del tiempo para los diferentes procesos estaban utilizando diferentes herramientas, dashboard y otra herramienta, o sistema propio y proveedor, etcétera. Y la necesidad también vimos en este análisis de que las instituciones de educación superior de sistemas propios y de proveedores configuraran correctamente la API de estadísticas para que realmente el portal de estadísticas de Erasmus sin papel nos diera una foto real de los intercambios de datos. En esta diapositiva vemos, en cuanto a los acuerdos interinstitucionales, el top 10, se podría decir, de las instituciones que más acuerdos interinstitucionales están intercambiando. En este análisis, a diferencia de cómo vamos a ver con el acuerdo de aprendizaje, son datos totales, no es una comparativa respecto al volumen que pudiera tener cada institución de acuerdos. Por lo tanto, no es un análisis de cuántos acuerdos o qué porcentaje de acuerdos le faltaría a cada institución por tramitar o por digitalizar. Como se ve, la mayoría de este top 10 serían instituciones que están utilizando proveedores externos, aunque hay también algunos que lo están utilizando el sistema propio, como la Universidad de Granada o la Universidad de Salamanca. Entramos ahora en el acuerdo de aprendizaje, que realmente es el porcentaje que antes nos ha comentado Alex sobre el porcentaje de digitalización. Sobre todo se basa en el porcentaje de acuerdos de aprendizaje tramitados digitalmente respecto al total de movilidades de estudios que la institución ha realizado. Como os comentaba, estamos muy lejos del objetivo que nos había marcado la Comisión Europea desde el año pasado, que en 2025 se alcanzara el 95% de acuerdos de aprendizaje tramitados digitalmente. Estamos en un 37%, es cierto que crece respecto a la anterior ficha de país, a la de 2023, pero todavía estamos muy lejos de los objetivos que tenemos. Y en cuanto a las diferentes situaciones, hay como 91 instituciones con un grado de digitalización alto, que es entre el 70 y el 100% de acuerdos de aprendizaje tramitados digitalmente, 48 con un grado medio, un grado bajo de 7 instituciones, y lo que nos preocupaba más, había 134 instituciones de las registradas en Erasmus sin papel que no tenían datos de intercambio de acuerdos de aprendizaje, que es en lo que entendemos que era necesario hacer un análisis más en profundidad. A ver.
Vale. Respecto al análisis más en profundidad de estas más de 100 instituciones que no estaban intercambiando acuerdos de aprendizaje, tenemos diferentes situaciones. Por un lado, tenemos instituciones que en el curso que estábamos analizando, que era 2023-2024, por seguir el mismo criterio que había utilizado en la ficha país la Comisión Europea, pues no habían tramitado acuerdos de aprendizaje digitales, pero sí que habían conseguido tramitar acuerdos de aprendizaje o en los cursos académicos inmediatamente anteriores o posteriores, con lo que realmente en el curso académico que estamos analizando no lo estaban haciendo, pero luego habían avanzado y ya estaban tramitando acuerdos de aprendizaje. Luego tenemos 52 instituciones de estas 134 que son instituciones que realmente no declararon luego en el módulo del beneficiario movilidad de estudiantes para estudios, sino movilidad de estudiantes para prácticas, con lo que realmente eran instituciones que no necesitaron tramitar acuerdos de aprendizaje digitales. Y luego tendremos un tercer grupo que realmente es el que más nos preocuparía, que son 53 instituciones que tenían movilidad de estudiantes para estudios y no habían tramitado ningún acuerdo de aprendizaje digital, porque serían realmente los que estaban incumpliendo el compromiso de tramitar los acuerdos de aprendizaje de las movilidades de estudiantes para estudios a través de Erasmus sin papel. En cuanto al identificador europeo de estudiante, tenemos dos escenarios o dos casos de uso. Por un lado, las instituciones con su propio proveedor de identidad, conectado a EduGain. Ahí tenemos 86 instituciones, 84 universidades y 2 instituciones de enseñanza superior, de enseñanzas artísticas superiores, que manejarían su propio proveedor de identidad. De estas 86 instituciones, 51 estarían intercambiando ya el acuerdo del Identificador Europeo de Estudiante. Y esta diferencia puede deberse a que estas instituciones que no están intercambiando el Identificador Europeo de Estudiantes realmente todavía no sean de las mismas, que no estaban tramitando acuerdos de aprendizaje digitales y, por tanto, no se está produciendo el intercambio de ese dato al tramitar el acuerdo de aprendizaje del estudiante. O también podría darse el caso de que no estuvieran accediendo los estudiantes al portal OLA, al portal del Online Learning Agreement, porque el propio sistema de la universidad que estaban gestionando no utilizaba el Online Learning Agreement, sino que manejaban los acuerdos de aprendizaje internamente con su propio sistema. Y luego tenemos los datos de las instituciones dadas de alta en el Servicio de Gestión de Identidades y Accesos, SEPIE.id, para Erasmus+. Ahí hay 102 instituciones registradas, 79 instituciones de enseñanzas artísticas y 23 centros de FP. De estas 102 instituciones, 86 tendrían movilidad de estudiantes para estudios realmente, con lo que serían realmente que podrían estar intercambiando el identificador. De ellas, 77 artísticas y 9 de formación profesional. Y de esas 86 instituciones, 85 habrían cargado estudiantes ya en el servicio de gestión de identidades, pero solo de esas 85 instituciones sus estudiantes se habían autenticado a través de My Academic ID con este servicio de gestión de identidades y, por tanto, intercambiando el identificador europeo de estudiante. Por tanto, lo que hemos detectado en cuanto al identificador europeo de estudiante y en concreto al servicio de gestión de identidades y accesos SEPIE.id es la necesidad de mejorar el seguimiento y el soporte sobre este servicio para que realmente sea utilizado mayoritariamente por las instituciones que no tengan proveedor de identidad propio. En cuanto a la expedición de las tarjetas europeas de estudiantes, según los datos que nos compartió la Comisión Europea junto a la ficha de país, 147 instituciones españolas estarían registradas en el router y en la pantalla vemos tanto la información sobre el número de instituciones, aquellas que emiten realmente tarjetas, el número de tarjetas emitidas y activas. Es curioso, cierto, como veréis, el dato en cuanto a FP, es realmente de un único centro que hay más de 700 tarjetas de estudiante. No es un error, pero sí que, por lo que hemos podido analizar, realmente no corresponden no podrían no corresponder a tarjetas realmente emitidas a los estudiantes, sino a pruebas de la conexión con el router y del intercambio de datos con el router. Una vez que esta sería la parte de análisis que hicimos antes del verano, en la primera parte del año,
empujados en parte o impulsados en parte por los datos recibidos de la ficha de país, del análisis de la Comisión Europea. Como hemos dicho, la encuesta y el análisis de los datos disponibles. ¿Y qué otras acciones hemos llevado a cabo? Por un lado, siguiendo el objetivo y el impulso del consorcio de Erasmus sin papel y de la Comisión Europea, hemos estado lanzando por nuestras redes sociales, newsletter y demás, información sobre la campaña nacional de Digital Learning Agreements para promover el incremento de números de acuerdos de aprendizaje digitales tramitados a través de Erasmus sin papel, tanto en la traducción del material proporcionado por el consorcio como en la publicación periódica de este material en nuestras redes y la publicación de información específica en nuestras newsletters. También hicimos durante el mes, entre el mes de marzo-abril hasta mayo, una serie de reuniones bilaterales con aquellas instituciones de educación superior que en función de la ficha de país o del análisis de la Agencia Nacional tenían unos peores resultados o los resultados más preocupantes en cuanto a los diferentes componentes, principalmente el número de acuerdos o el volumen de acuerdos de aprendizaje. Al final, en esta situación, hicimos entrevistas o reuniones bilaterales a Agencia Nacional y las universidades, con 11 universidades. El reunirnos principalmente con 11 universidades también fue motivado porque, como decíamos antes, la mayoría de las instituciones de enseñanza artística utilizáis el dashboard y, por tanto, no era... La herramienta está funcionando, puede haber necesidad de más formación, pero en la parte de estas universidades, que la mayoría eran con proveedores externos o con sistemas propios, necesitábamos conocer y profundizar en qué obstáculos, qué problemas habían encontrado para no avanzar de año en año del análisis de 2023 al de 2024 en la digitalización de los acuerdos de aprendizaje. Es el motivo por el que principalmente nos reunimos con universidades. En cuanto a la conexión fruto de estas reuniones bilaterales, en cuanto a la conexión, como comentaba, predominaba en la conexión a través de sistemas propios o el intento de conexión a través de sistemas propios o de proveedores externos, principalmente Sigma o Mobility Online. Estas instituciones habían descartado mayoritariamente el dashboard por entender que no era escalable a sus necesidades. Los problemas más comunes, los desafíos que comentaban estas instituciones eran los cambios frecuentes de versión de las APIs, sobre todo en la implementación del acuerdo interinstitucional, lo que había retrasado y había obstaculizado la redistribución de los recursos, tanto de fuerza de trabajo como de fondos para otros procesos. Y también limitaciones técnicas o problemas técnicos de interoperabilidad a la hora de desarrollar la implementación y la conexión a la red. En cuanto a los acuerdos interinstitucionales, todas estas universidades con las que nos entrevistamos habían dado prioridad a los acuerdos interinstitucionales sobre el acuerdo de aprendizaje, entendiendo que la lógica de negocio o la lógica operativa les hacía pensar que lo lógico era desarrollar primero. Bueno, la nominación no, porque todavía no estaba preparada, pero primero los acuerdos interinstitucionales y luego de los acuerdos interinstitucionales ya digitalizados, trabajar en los acuerdos de aprendizaje que deberían de tirar o podrían tirar de esos acuerdos interinstitucionales firmados. En cuanto a las dificultades con los acuerdos interinstitucionales, pues todavía problemas con socios no conectados. También la gestión de modificaciones, según está desarrollada en la propia red y a través de la conexión de los proveedores y los diferentes proveedores, los cambios en la API, como hemos dicho antes, y la falta de entornos de pruebas que permitiera hacer de forma efectiva las pruebas previas a pasar en producción y encontrar los problemas en producción. Y luego, derivada de todas estas dificultades, la gran carga de trabajo que había tenido que asumir el personal de las ORIs o coordinadores de las instituciones para la implementación de estos acuerdos interinstitucionales. En cuanto a los acuerdos de aprendizaje digitales, se observa una mucho menor implementación que los acuerdos interinstitucionales.
De hecho, de las entrevistadas que estábamos entrevistando, las que peor situación estaban, claro, la mayoría todavía no estaban procesando acuerdos de aprendizaje digitales en ese momento, durante el mes de abril, mayo de este año. En cuanto a las dificultades, las instituciones con sistemas propios pues, planteaban los cambios que había habido de las versiones de los acuerdos institucionales y de las APIs del acuerdo interinstitucional, y ese retraso provocaba, a su vez, retraso o problemas para reorientar los recursos que tenían hacia el siguiente paso, que sería el acuerdo de aprendizaje digital, lo que ha provocado ese retraso en el acuerdo de aprendizaje. En cuanto a los que utilizaban proveedores, pues hablaban de la dependencia respecto a los tiempos que el proveedor externo ofreciera las soluciones a esas instituciones para implementar los acuerdos de aprendizaje, los acuerdos interinstitucionales. Y en general todas estas instituciones hablan de la doble carga de trabajo de mantener un sistema digital y todavía el sistema tradicional o fuera de Erasmus sin papeles, motivado por que ellos mismos, otras instituciones, no estuvieran listas para tramitarlo digitalmente. A ver si... Ahora, es aquí. También comentaban que tras completar la adaptación, estas instituciones con sistema propio, con proveedores, no era solo la adaptación técnica o la implementación técnica, sino que luego era necesario una formación de su personal académico y administrativo para adaptarse a los nuevos flujos de trabajo derivados de la digitalización. En casos destacados, había algunas instituciones, varias instituciones de las que hablamos, realmente como 4 de las 11 que entrevistamos, que realmente sí que estaban conectadas a Erasmus sin papel, intercambiando los acuerdos de aprendizaje, o los acuerdos interinstitucionales, pero no habían configurado la API de estadísticas o no la habían configurado completamente y, por tanto, para las estadísticas y para los datos que podíamos obtener la Comisión Europea o la Agencia Nacional aparecían en blanco, aparecían como que no habían tenido ningún avance de un año a otro. En cuanto al intercambio del Identificador Europeo de Estudiante, la mayoría de las universidades entrevistadas estaban técnicamente preparadas en principio para intercambiarlo, pero también la mayoría no lo estaban intercambiando porque, como hemos dicho, no estaban intercambiando acuerdos de aprendizaje digitales, por lo tanto no se había producido el hecho que daría lugar a intercambiar, o bien a que el estudiante se autenticara con su Identificador Europeo de Estudiante, o bien a que la institución intercambiara ese dato a través del acuerdo de aprendizaje. Había varias universidades que estaban listas ya para intercambiar, como digo, el Identificador Europeo de Estudiante, aunque todavía no lo estaban haciendo, y otras también estaban listas, pero como no estaban tramitando acuerdos de aprendizaje, pues realmente no estaban utilizando. Su proveedor de identidad ya estaba configurado para intercambiar el dato, pero no se estaba intercambiando a través de la red Erasmus sin papel. En cuanto a la expedición de la tarjeta europea de estudiante, también vemos una implementación desigual entre estas universidades. Todavía son pocas las universidades que están emitiendo las tarjetas europeas de estudiante. Y en cuanto a las barreras, aquí sorprendentemente lo que veíamos es necesidad de información, porque muchas tenían dudas sobre el valor añadido que estas tarjetas europeas de estudiante podían proporcionarles. También había algunas que podían plantear problemas técnicos y también dudas en cuanto al valor añadido y en cuanto a la coexistencia con las tarjetas que ellos emitían a los estudiantes entrantes al llegar para el acceso a sus servicios y demás. Un par de las universidades entrevistadas, aunque en Erasmus sin papel no iban todo lo bien que deberíamos ir, sin embargo, en la parte de tarjetas europeas de estudiante eran de las más avanzadas en España. Otra parte de estas universidades habían iniciado la implementación recientemente y, como digo, algunas sorprendentemente tenían dudas o consideraban que no era una prioridad por la duda en el valor añadido que la emisión de estas tarjetas podría proporcionar a la universidad o a sus estudiantes. No solo nos reunimos con instituciones con los peores resultados o los peores niveles de digitalización, sino que también hicimos unas pocas reuniones, 4 reuniones o 4 contactos con instituciones al contrario, con lo que serían ejemplos de buenas prácticas. Instituciones que, en base a los datos compartidos en la ficha de país y en parte a
al análisis de la Agencia Nacional, pues presentaban unos niveles altos de digitalización de los acuerdos de aprendizaje. En concreto fueron la Universidad de Almería, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Barcelona. Con algunas de ellas vamos a contar con ellas tanto en el panel de discusión como en las sesiones paralelas de esta tarde para que compartan su experiencia. Estas reuniones con las que tenían un alto nivel de digitalización, por un lado, era conocer su caso de uso de la implementación, que les había llevado a implementar con éxito tanto Erasmus sin papel como la tarjeta europea de estudiante. También recomendarles que presentaran su candidatura a la convocatoria de campeones de la ESCI para el periodo 2025-2027 y invitarles también a obtuvieran el premio de ser el campeones digitales de la ESCI o no, que proponerles que colaboraran con la Agencia Nacional en diferentes eventos como el de hoy para compartir con las otras instituciones de educación superior su experiencia y sus soluciones que podrían servir a otras instituciones. Ahora comentar brevemente en cuanto a la convocatoria de campeones digitales. Fue una convocatoria que anunció la Comisión Europea en abril. Este año, para este periodo, se presentaron 3 tipos de candidaturas: la Erasmus sin papel, tarjeta europea de estudiante y una tercera opción de premio a la excelencia en ambos componentes, la tarjeta europea de estudiante y en Erasmus sin papel. El plazo fue hasta el 16 de mayo. Después hubo una evaluación por parte de la Agencia Nacional que nominó a 3 candidatos para posteriormente la Comisión Europea analizar los candidatos o propuestos por cada una de las agencias nacionales y publicar la selección final que se comunicó a las instituciones que presentaron candidatura el 1 de julio. En el caso de España hubo 11 instituciones españolas que presentaron candidatura, 3 a campeones de la excelencia en la ESCI, tanto en Erasmus sin papel como en la tarjeta europea de estudiante, que fueron la Universidad de Almería, la Universidad de Barcelona, que venía siendo el campeón digital del anterior periodo de 2023-2025, y CUNEF Universidad. 6 instituciones presentaron su candidatura a la parte de Erasmus sin papel: la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Internacional de Cataluña, Universidad de Oviedo, Universidad Europea de Madrid, Universidad del Atlántico Medio y el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Y 2 instituciones presentaron su candidatura a la tarjeta europea de estudiante, la parte de la tarjeta europea de estudiante, que fue la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos. Como decíamos antes, la Agencia Nacional nominó a 3 de estos candidatos y la decisión final fue que la institución que era campeón de la ESCI para el periodo 2025-2027 era la Universidad de Barcelona. Otra actividad que hemos organizado en este periodo ha sido las propias jornadas de hoy en Valencia. Ahora comentaros brevemente en cuanto a la estrategia, en paralelo a todo este análisis de la situación en España y la información que veníamos recibiendo de la Comisión Europea, la campaña de los acuerdos de aprendizaje digitales. En la Agencia Nacional hemos elaborado una estrategia de la ESCI para España, con el objetivo de promover la implementación de la iniciativa a nivel nacional, creando un marco para que apoye a las instituciones de educación superior, así como a los estudiantes móviles y en la gestión de sus movilidades. Mejorar la transparencia y el compromiso de este proceso de digitalización y, básicamente, la estrategia se ha ordenado en los ejes fundamentales que veis ahí, que va desde el desarrollo de tecnologías, como podría ser el proveedor de identidad de SPIE.id, a la colaboración institucional, tanto con las instituciones de educación superior, con otras agencias nacionales, con las entidades colaboradoras como Entity Data o Erasmus sin papel, o con SN, con las asociaciones de estudiantes, etcétera. Colaborar con la Comisión Europea y con las entidades colaboradoras en la difusión y en la comunicación de la iniciativa, y el seguimiento también de la propia implementación de la iniciativa. Y por último, en cuanto a las acciones futuras a desarrollar,
Vemos la necesidad de organizar y de desarrollar actividades de aprendizaje entre iguales, entre instituciones, especialmente con instituciones de sistema propio y de proveedores, quizás con grupos de trabajo para los diferentes proveedores y, como comentaré más adelante también, buscando no solo grupos en donde las instituciones que utilicen una misma solución, sea dashboard o algún proveedor externo o sistema propio, compartan información con las propias instituciones, o sea, con sus instituciones en situación similar, sino que esos grupos de trabajo y sus conclusiones y sus debates sean escalables a niveles superiores, con el objetivo final de poder crear un grupo de expertos digitales o de instituciones que realmente representen lo discutido con otras instituciones y que puedan tener voz en la estructura de gobernanza de Erasmus sin papel o la tarjeta de estudiante directamente, sin necesidad de que también se puede ser a través de la Agencia Nacional o del Digital Officer. También estamos interesados en desarrollar actividades de formación y materiales de formación conjuntamente con el consorcio Erasmus sin papel, especialmente en el uso del dashboard, aquellas necesidades de formación que veamos de las instituciones en el uso de la herramienta. Como hemos dicho antes, hemos visto una fuerte necesidad de mejorar el seguimiento y el soporte en cuanto al proveedor de servicio de último recurso. También la actualización de este análisis que hemos realizado en la primera parte de este año, pues continuar con la actualización de esa información para tener una fotografía lo más actualizada posible siempre de la situación y de los avances que tenemos. Y bueno, una revisión también que pretendemos que sea anual de las propias ejes fundamentales y líneas de trabajo que hemos marcado en la estrategia de la iniciativa para España. Y esta sería la información que os podemos compartir a día de hoy en cuanto a la situación de la iniciativa en España. Muchas gracias, Fernando. Abrimos entonces un turno de preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas. Por favor, si preguntáis directamente a Alexandra, perdón, excuse me, Alexandra o a Fernando, pues decirlo, por favor. Y si es general, pues también. ¿Tenéis preguntas? Sí. Yo tengo un par de preguntas para Fernando. En primer lugar, el informe del cual has hablado, no sé si lo tenéis publicado en la web de SEPIE, por saber dónde podemos verlo, si es que es público. Por ahora no, pero sí que hemos recibido petición Por ahora no, pero sí que hemos recibido... ¿Sí? Por ahora no, pero sí que hemos recibido alguna petición más en los días recientes de alguna otra institución interesada. Entonces valoraremos realmente, no vemos que haya, a lo mejor en la parte de las entrevistas a las instituciones, no es tanto una información como para publicar de forma pública, de forma general, el contenido de las reuniones, pero en cuanto a la encuesta o al análisis de los datos, de los puros datos, sí que lo valoraremos en la Agencia Nacional, pero en principio veremos alguna forma de hacer públicos esos datos. Y la segunda también para ti era sobre, a ver, es que en las universidades, claro, tenemos la tarjeta europea, la tarjeta del carnet de estudiante. Muchas universidades estamos en el ámbito de la APP CRUE, que creo que a su vez la CRUE de Universidades Españolas firmó creo que un convenio por el cual Universia, el Banco Santander, también colaboraba en la emisión de esas tarjetas. Entonces, dado que está la APP CRUE, no sé hasta qué punto se ha hablado con ellos para coordinar la impresión de tarjetas que ya pudieran incluir a su vez la tarjeta europea del estudiante. Aprovechar o al menos informarles de que existe esa tarjeta europea del estudiante, que lo tengan en cuenta y a ver si en ese proceso, bueno, pues se puede colaborar. Realmente, siendo sinceros, por parte de la Agencia Nacional de Digital Officer,
Hemos tenido conocimiento de esa APP CRUE con Universia a través de las entrevistas que hemos tenido con varias universidades, con estas 11 o 12 universidades, bueno, 11 o 16 universidades, teniendo en cuenta a todos, que es la que lo han comentado. Sí que sería interesante, no solo o desde la Agencia Nacional, sino a lo mejor también desde el consorcio Entity Data, esa conexión, porque por mi parte sí que he sabido de la utilización y de que incluso Universia o el grupo de Universia y universidades que lo ha desarrollado, pues tiene desarrolladas sus propias instrucciones para la implementación, para que los pasos que tiene que dar cada equipo técnico de la universidad para configurar esas tarjetas en forma de tarjeta europea, no tarjeta estándar. Entonces, quizás sería interesante, y podemos hablarlo a lo largo de las sesiones paralelas y demás, con las colegas de Entity Data, la conexión también de ese grupo de la CRUE y de Universia con ellos para valorar pues, la difusión de esta solución desarrollada por Universia en la CRUE. Supongo que entre universidades, supongo que no es una solución, por lo menos a priori, que podamos abrir a las enseñanzas artísticas superiores, pero bueno, en general, iniciar ese contacto y ese intercambio de información para ver hasta dónde podemos llegar para difundirlo y que sea una herramienta útil a la mayor número de instituciones posibles. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días, soy Olga Nicolau de la Universidad de Granada. Español-inglés, mi pregunta es para Alexandra. Inglés. You prefer English? I will, yes. Okay. So I think one of the problems that all the institutions, and specifically those with in-house system, had is a lack of communication between technical developers, between IT staff of the universities, and university staff of international relations offices. So it was so in the past. I think it's a fact. It's something we do not have shared language. It was too complex, too technical. We were invited to the technical forums, but we do not understand them. Sorry to confess that. They understand us, but they don't have time to follow the whole procedure. Technical developers, we do not know how they get our feedback. So when you say that we have ongoing consultation for interinstitutional agreements and for the rest of the questions that arise, I would like to know what is the mechanism of getting our opinions, not just claims. I mean, I know we are quite frustrated about the topic, but how it will be managed, what will be the mechanism of getting the opinions of the three sectors involved in this implementation. Thank you. Thank you. So thanks for the question. So I must say this is not a new, that's not a new issue, because we're talking about an initiative it has a very strong IT component, but we expect the IRO's International Relations Office to deal with this initiative and to speak with the IT colleagues and to explain the business needs and so on. So I understand you, because I don't come from a technical background, and I need to explain to my IT team actually what do we need in terms of business needs and business goals, and then they need to translate it to the IT requirements. So I understand, because we have, it's the same translation work that we do internally, you also have to do in your institutions. This is a problem, or this is a reality. I wouldn't call it a problem, because it's a reality. This is why, for ESCI, there are different sources of information for EWP especially. There is the infrastructure forum, which meets once a month, and there all the providers
all in-house systems, all third-party providers, and the dashboard meet and discuss technical problems. They have a page which is in the GitHub. If you ask me what is written there, difficult to understand if you're not a technical person, indeed. But for your IT team, they will be able to understand the Confluence, the GitHub. They should be participating in the infrastructure forum because this is their place to raise questions and provide feedback. I understand that you're an IRO, as many of the participants here. For you, so we have the Business Process Forum, the BPOs, where we have representatives of various institutions. We cannot have all IROs in Europe, but we also have this Business Process Forum should represent, let's say, this is a group of 25 institutions, representatives that should collect feedback in their countries and to represent various ways of connecting to EWP network. But there is also the working groups. How many of you have heard on the user groups on Slack? Only one person, 2, 3, max 4. So there are user groups online, on Slack, where you can connect with other users. So if you're using Mobility Online, you can discuss and bring up questions that you have in this group. These groups are monitored by the relationship officers. The relationship officers, these are 3 people working in EWP Plus consortium, and I could share their email, and also our functional mailbox. And when your team, your IT team, or you have a problem, you can contact them. They bring these problems, or they bring the questions or issues up to the consortium and to us. So I hope this was rather clear, but we have in EWP, there are various, the governance structure tries to assure, there is no perfection, of course, tries to assure that feedback is collected from the IT providers, from the business process owners, from the IROs, from the user groups, and also you can always contact the service desk and the relationship officers and raise your question, raise your concern. So these are the mechanisms that exist now. Also, very important, you have Fernando. He's a digital officer. I'm putting you on the spotlight, but Fernando is a digital officer for Spain. We meet once in 2 months, all the digital officers from all program countries, and the digital officers, we have a channel with them where we have, I would say, a daily communication. And we try to, we do our best to address any question of any digital officer. Now, for your question of consultation towards the next program, currently we have the EWP Plus consortium that have been launched, they have launched a survey on the LAs and the IAs. How many of you have received the survey? Okay, not a lot, but some did. So for the ones of you that have received the survey, I hope you reply to the survey. And the ones of you who didn't, you shouldn't worry, because we're launching another process of consultation that will focus more towards the future program. And that will be launched by our colleagues in EAKEA and our team in DGAC. So this is really, you're the first ones to know about this, because we just had the approval of our director yesterday that's giving us the green light to run with this plan. So for your question, how can you share your voice? There are already ongoing consultations. You can always raise it to EWP Plus Consortium, the relationship managers, your digital officer, your IT team can speak up in the infrastructure forum, and we will also launch a consultation in the upcoming months towards the whole community. And that will be a consultation from the Commission. I know it is not perfect because we have various channels, but that's what we have now. And I encourage you that you will share your voice. And if it means to write to the Commission, to EAC-ASCII@ec.europa.eu to write us
by email, we welcome this. This is why we're there. I hope that replies to your question. Kind of. Thank you. ¿Hay más preguntas? Sí. Hola, muchas gracias Alexandra y Fernando. Mi pregunta es como muy puntual, muy concreta y no sé si... A ver, nosotros hemos implantado la tarjeta en nuestra universidad que es complementaria a la actual que ya tenemos y es todo digital. Y una de las partes es el QR. Entonces, el QR, desde el soporte, nuestros informáticos nos han comentado que el QR es idéntico para todos los alumnos. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es correcto y hay un QR por cada institución o cada estudiante debería tener un QR? Y en relación a eso, la duda que me surge ¿es esta tarjeta realmente, únicamente, entre comillas, es una identificación más fácil a nivel Europa o el objetivo más allá es que cada estudiante pueda tener esa tarjeta y que ahí haya un registro de todas las movilidades que le haya hecho a nivel europeo, intercambios que haya hecho? Yo creo que te lo pueden contestar mejor luego o si hay otro micrófono podemos dárselo aquí a Yasmín y puede contestar directamente mejor que nosotros. Bien, perdón. El código QR no es a nivel institucional, es a nivel de cada estudiante. Entonces, el código QR tiene dentro el European Student Card Number, que es un identificador individual de cada estudiante. Entonces, no es a nivel institucional. Si quieres, luego te puedo enviar los guidelines y la información donde lo explica un poco mejor. Y luego, para la segunda parte de tu pregunta sobre el beneficio más allá de la tarjeta, no es tanto para monitorizar las movilidades de los estudiantes, es más para dar un estándar europeo de una tarjeta estudiantil y no es una nueva tarjeta, es solo estos elementos, estos features que explicó Alexandra, que se añaden a una tarjeta existente y de esta manera dar a los alumnos acceso a servicios. Luego comentaré un poco más en las sesiones paralelas o si quieres hablar, estoy por aquí todo el día. Gracias. ¿Hay más preguntas? Pues muchas gracias a todos. Thank you very much, Alexandra, again for your presentation or for your presence here today.